Hola amigos, ¿cómo están? Apuesto que ya vieron Depredador la presa. Les puedo comentar que a mí no me gustó mucho y que la verdad prefiero el Depredador antiguo, el primero. Y esa es la máscara que vamos a hacer hoy. Para esto he hecho con anterioridad un molde de mi cabeza, de mi rostro, en el cual vamos a hacer la máscara y que nos quede totalmente ajustada a la cara. Para comenzar vamos a forrar el molde con mascarillas. Para eso he comprado una caja de mascarillas nuevas y sobre ella vamos a trabajar hasta la mitad de la boca para después trabajar la mandíbula aparte, la que vamos a hacer móvil. Bueno amigos, comencemos. Lo siguiente es que vamos a trabajar encima de las mascarillas con el papel aluminio. Vamos a ir dándole la forma al rostro de Depredador y este lo vamos a pegar con silicona líquida o goma de contacto. Bueno, así nos va quedando el papel aluminio moldeando las formas del rostro del depredador. Aquí le vamos a hacer la parte de la mandíbula móvil donde se va a sostener, por lo tanto tiene que ser más dura o más fuerte. Para esto he cortado las siguientes figuras que vamos a colocar aquí. De esta manera hasta la mitad de la boca, donde está el límite de la boca, para luego cortar la parte inferior con la que trabajaremos después y que podamos hacer nuestra mandíbula móvil. Ahora lo que vamos a hacer es armar esta figura en cartón, la cual tiene varias piezas. Las he enumerado cada una de tal manera
que cada pieza vaya acorde a su espacio en la figura de cartón. Esto es como una especie de corona que tiene depredador en la cabeza, la que posteriormente vamos a empapelar con la cabeza y así nos quede una sola pieza uniforme. Así nos ha quedado la corona. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla en la cabeza, lo vamos a acomodar y la vamos a pegar con goma de contacto. Luego vamos a moldear el cráneo con papel de cocina o papel servilleta que sea grueso. Vamos a hacer la parte del rostro, los ojos, el cráneo, para luego cubrirlo con aluminio. Bueno, mis queridos amantes de la creatividad y del cosplay, espero que se suscriban al canal y me apoyen, y dale like si te gustó el video y suscríbete a este tu canal creativo. No se te olvide activar la campanita para que recibas mis notificaciones y no te pierdas cada contenido que suba. Luego de haberle hecho los músculos del cráneo y de los ojos, nuestro siguiente paso va a ser cubrir con aluminio de tal forma que vayamos haciendo cada detalle que tiene el rostro y la cabeza del depredador.
Bien, ahora corté unos cilindros hechos con cartón, los cuales vamos a colocar en la parte de abajo de la corona. De ahí vamos a desprender las trenzas que tiene Depredador como cabello. Ya he cortado la parte inferior de la mandíbula, es decir, los sobrantes que tenía de tapaboca, y ahora nos disponemos a empapelar la máscara. Esto lo vamos a hacer con papel higiénico, que es el papel de baño, y lo vamos a mojar con agua y goma de madera que pega más fuerte y endurece mucho mejor. No se pierdan el próximo video, la parte 2, donde les estaré mostrando el sistema de mandíbula sencillo y fácil de hacer. Y también estaremos recubriendo la máscara, la parte de las mandíbulas, para que ustedes vean cómo va a quedar. Y por supuesto el pintado de nuestra máscara. Bueno amigos, así ha quedado nuestra máscara de Depredador, toda empapelada con papel de baño o papel higiénico, y nos ha quedado muy... Espero su total apoyo para mi canal. No se les olvide suscríbete, dale like si te gustó este video, activa la campanita de notificaciones para que veas más contenidos como este, y escríbeme en los comentarios ¿qué tal te ha parecido la máscara que estamos realizando? Y ¡chao!